Dios les bendiga a cada uno. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos a miércoles 13 de septiembre del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Vamos a emprender nuestro viaje, pero necesitamos primero pedirle permiso de autorización de vuelo a nuestro amado y eterno Salvador. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, oh Dios, por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Padre bueno, cada día a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que están conectados desde los distintos lugares. Señor, te agradecemos por esa fiel asistencia de cada uno. Padre, bendice y guarda a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde México, Señor, y hasta allá donde están cada uno de ellos, Señor, puedan escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra, y que en ellos pueda realizarse esa promesa que nos dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Y nosotros confiamos en tu promesa, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Padre, te suplicamos que sigas guardando y protegiendo a los niños, Señor. Son los más vulnerables, Padre bueno. Están delante de ti. Guárdales, bendíceles, ten compasión por amor de tu nombre, Señor. Ayúdanos en gran manera. Los jóvenes están delante de ti, Señor. Ten misericordia de los adultos, de los matrimonios, Señor. Muchos han sido destruidos por el enemigo, pero si es tu voluntad, Señor, si a ti te agrada, puedan ser restaurados para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te suplicamos, Padre bueno, de cada uno, Padre, de los ancianitos que han sucedido, que han invertido, Señor, sus años dentro de tu iglesia, que hoy en día sus fuerzas se limitan, Señor, su memoria se deteriora, pero siguen caminando por fe hacia esa patria del alma. Sigue bendiciéndole, sigue fortaleciendo, sigue siendo, Señor, su divino compañero del camino. Oh Padre bueno, te presentamos, Padre Santo, a cada uno de los que claman por salud. Padre, delante de ti están la operación de Alan, la operación de Joffrey, Señor, la salud de Nathan, de Nathanael, Señor, hay tantos por los cuales están orando, Lauri, tantos que claman a favor de esa salud, Señor, como dijo el profeta, sáname, Señor, y seré sano, Señor. Ten compasión, Padre Celestial. Seguimos clamando unos por otros, porque a ti te agrada, Señor, que oremos los unos por los otros. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén.
Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a escuchar el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel. Escuchemos con atención. Ezequiel capítulo 36. Y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel y di: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros: Ea, también las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Profetiza por tanto, y di: Así ha dicho el Señor Jehová: pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas a saco y en escarnio a las otras gentes alrededor. Por eso, así ha dicho el Señor Jehová: he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fueran presa. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas, y serán edificadas las ruinas. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres y matadora de los hijos de tus gentes has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Y nunca más te haré oír injuria de gentes, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir los hijos a tus gentes, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado.
y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, seáis notorio. Avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová, el día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron, esa tierra asolada fue como huerto de Edén, y estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas, y planté las asoladas, yo Jehová he hablado y harélo. Así ha dicho el Señor Jehová, aún seré solicitado de la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicarélos de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, en el capítulo anterior, en el 35, el Señor emite juicio contra el monte de Seir, y en este siguiente capítulo, el Señor emite bendición sobre el pueblo de Israel. Se le promete restauración. Pero a pesar de esto, el Señor siempre le da a conocer a su pueblo sus verdades y hace una aclaratoria muy, pero muy grande. No es por tu justicia, no es porque tú seas el mejor, no es porque te lo merezcas, en pocas palabras, es por mi misericordia, es para que mi nombre no sea blasfemado entre las naciones, porque hemos dicho en varias oportunidades, la evidencia más grande y clara con la que cuenta la humanidad de la existencia de nuestro amado Salvador, aparte de la naturaleza, claro está, también lo es su pueblo, su reliquia Israel. Muchos han catalogado al pueblo de Israel como el reloj profético del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque muchas cosas giran en torno a esta nación. Y por medio de lo que ella experimenta, nosotros vamos guiándonos en los tiempos del fin. Tenemos entonces en este hermoso capítulo, pues, que se habla sobre esta profecía concerniente a la restauración de la nación israelita en una tierra transformada. También hace conexión, por supuesto, con lo dicho por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Aunque Israel ha sido despojado de otras naciones, sin duda alguna, como lo hemos visto,
cuando Asiria invadió el reino del norte y ahora Nabucodonosor el reino del sur. Y en otras oportunidades de la historia también Israel fue despojada, como fue cuando fueron desplazados también por el Imperio Romano. Notamos cómo Dios siempre ha tenido su mirada puesta en Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque estos castigos por los cuales ha pasado han sido la manera en que Dios los ha disciplinado y como testimonio claro también hacia el resto de las naciones, como Dios descompensa esta nación, es decir, la fractura, por decirlo, y también la vuelve a armar. Entonces, esto es impresionante cómo Dios restaura esta nación, cómo la hace prosperar y levantar del mismo polvo. Recordemos que el Señor promete restaurar a su pueblo. Y la transformación de Israel como pueblo, por supuesto, siempre estará precedida por la transformación de la tierra. Algunos de los historiadores consideran que esto se ha iniciado desde el año 1948, cuando, después de esa gran diáspora que duró más de 1000 años, ellos se les permite retornar a la tierra de Canaán. Imagínense. Esto es, hermano, trascendental. Cómo una nación durante más de 1000 años pudo estar divagando por distintas naciones y aún así ellos mantuvieron su identidad. Qué tremendo, ¿verdad? Es maravilloso cuando uno ahonda un poco más en la historia del pueblo de Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces el Señor, por supuesto, les hace un resumen de los pecados pasados que ellos habían cometido. Y no es solamente de todo lo que ellos han hecho. En este capítulo hace su resumen de las maldades, de las abominaciones con las cuales ellos ofendieron el santo nombre del Señor, sino que también el Señor plasma en este capítulo la gran misericordia que Él tendrá para restaurarlos, pese a las transgresiones que ellos han cometido, porque el Señor derramó de su ira, y esa ira causó que ellos fueran esparcidos por las naciones. ¿Por qué? Por sus pecados. Esto fue la causa por la cual fue expulsado Israel de la tierra, y en el exilio, aún estando en el exilio, ellos cometieron muchos pecados. Fuerte y duro de servir es el ser humano, sin duda alguna. Ellos profanaron el santo nombre de Dios cuando los israelitas fueron forzados a exiliarse, por supuesto, a consecuencia del juicio de Dios. Sus enemigos supieron que ellos habían sido sacados de la tierra por su Dios, y ellos argumentaban que Dios no había sido capaz de protegerlos o de rescatarlos. Entonces, de acuerdo con el plan de Dios, el pueblo escogido sería un pueblo próspero y bendecido. Ese siempre ha sido la visión de Dios para con el hombre. Pero gracias a esa incredulidad, a esa desobediencia que en el ser humano se halla, la justicia divina actúa. Entonces, por supuesto, el Señor había hecho un contrato como un matrimonio con su pueblo Israel. Y por supuesto hubo infidelidad. Israel falló. Y esto trajo como resultado este desamparo divino de parte de Dios. Lo castiga duramente por haber cometido estos terribles pecados, porque fueron muchos. Y estos fueron sucediendo durante muchos años. Sin embargo, Dios dispone que su pueblo sea restaurado, no a causa de que ellos se lo merecían, no, porque eso es sumamente importante. El Señor le dice, mira, le dice al profeta, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde habéis llegado. No es por su justicia,
No es porque ustedes hayan sido los más obedientes y los más leales. No, no es por eso. Yo los esparciré, pero también los voy a reivindicar para que sepan que yo no carezco de poder, sino que soy un Dios santo y lleno de juicio. Entonces, esto como evidencia del poder y la misericordia de Dios, el Señor los esparcirá, por supuesto, pero también les habla de una manera de purificarlos. El Señor esparciría agua, así como forma de un ritual que se usa para limpiar lo inmundo. Así, cuando el versículo 25 nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor anhela, para que el Señor viva dentro de su pueblo, necesita tener altares limpios y santificados, y nuestra vida precisamente es el templo de Dios. Nuestro tabernáculo debe ser único y exclusivamente para el Señor. Entonces aquí el Señor narra esta promesa como un primer paso para la restauración y la renovación espiritual, como lo dice en el Salmo 51:7, ¿verdad? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El segundo paso sería recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu, como dice el Señor, como le promete el Señor esta gran bendición que ellos debían tener. El Señor les daría un nuevo corazón. El Señor les dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravilloso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Miren esta manera Dios en que promete restaurar a su pueblo. Este corazón nuevo será sensible y abierto a las enseñanzas, lo opuesto de un corazón de piedra. Ese espíritu nuevo, la transformación de la voluntad y el espíritu constituyen, por supuesto, el segundo paso de la renovación. Una nueva voluntad, una nueva actitud de espíritu permite que el individuo pueda caminar dentro de los estatutos de Dios y, por supuesto, guardar sus preceptos. Y este pasaje es similar al mensaje detallado por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Entonces, de aquí podemos ver que parte de la profecía del profeta Ezequiel cuando habla sobre esta restauración que vendrá, y como una pincelada también a la obra redentora de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor dice que seréis como las ovejas consagradas, como esas ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán, por supuesto, que yo soy Jehová. Entonces notamos cómo Dios expresa de una manera maravillosa la restauración a su nación, pero restaurarlo no por la justicia de ellos, sino por el amor inagotable de Dios. Y también no habitar en medio de ellos con su inmundicia y con su terrible condición, sino promete que ellos serían transformados de adentro hacia afuera. Entonces notamos la obra maravillosa que Dios siempre ha querido hacer con el hombre. Ezequiel capítulo 37. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: Profetiza sobre esos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo, y escribe en él: A Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: A José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Cuánta esperanza nos trae el leer un capítulo de esta calidad. De verdad que hace resplandecer la esperanza dentro de nuestro ser.
Es maravilloso este capítulo, esta visión que Dios le muestra a este gran profeta de Dios en el valle donde yacían multitud de huesos secos. Ya esto no había al ojo humano ninguna esperanza de vida, por supuesto que no. Notamos acá como el profeta detalla la manera en que la mano de Jehová fue sobre él y lo elevó, lo llevó en espíritu de Jehová y lo puso así en medio de este valle lleno completamente de huesos. Y el Señor le hizo pasar cerca de ellos así, para que pudiera él observar aquella gran cantidad que cubrían la faz del campo, y eran cientos en gran cantidad de huesos. Y le hace esa pregunta: ¿vivirán estos huesos? A ver, ¿qué hubiésemos respondido nosotros? De una vez hubiésemos dicho, por supuesto que no, aquí no hay ninguna evidencia de vida. Y la santidad, la humildad y la sencillez del profeta renace y es manifestada a través de su respuesta. Señor Jehová, tú lo sabes. Tú sabes lo que ha de suceder, si pasará, si volverá en ellos la vida o no. Qué respuesta tan linda, ¿verdad? Qué manera tan hermosa el profeta de responder al Señor. Veamos cómo esta visión del Valle de los Huesos Secos ha sido objeto, por supuesto, de varias interpretaciones. Miren que algunos lo ven como una predicción sobre el retorno de los exiliados, como una doctrina del Antiguo Testamento, es decir, cuando ellos regresaban de Babilonia, sobre la resurrección del cuerpo también se ve, o como una analogía sobre la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia. Hay muchos también que interpretan que aquí se puede detallar la resurrección y la restauración del Israel. Contextualmente, puede considerarse un mensaje de esperanza para un pueblo desposeído, cuya capital había sido asolada, su gente enviada al exilio. Cualquiera que sea el significado preciso, son de la casa de Israel, del pueblo de Dios. Y esto traerá, por supuesto, a Israel, y está claro, por supuesto, el mensaje que Dios envía a su siervo, a más allá del cautiverio en Babilonia o aquellos que creen en él. Y él cuidará de que sigan adelante, no importa cuán grande sea el milagro que se necesite, para que ellos se conviertan en realidad. La realización del milagro tendrá lugar, por supuesto, en la vida del creyente, una vez que la palabra de Dios sea conocida por ellos. Notemos esta maravillosa experiencia que contempló el profeta. El Señor le pregunta, le hace esa pregunta: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Y el Señor le da la orden al profeta y le expresa: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense la manera tan hermosa del profeta ensamblarse a la voluntad de Dios y la manera tan hermosa de Dios comunicar el mensaje al profeta y éste al instante obedecer. ¿Sabes si vivirán? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Se apega al plan. Bueno, profetiza, dile a estos huesos, huesos de Jehová, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Y bueno, como decíamos, esto es para lo que estamos leyendo, era para darle ese toque de esperanza a los exiliados, que ya después de varios años en cautiverio, moría toda esperanza de volver a ser unidos como una nación y ser llamados pueblos de Dios.
Dios que conoce las tristezas, nuestras inquietudes, nuestras depresiones, envía por boca del profeta esta nota de esperanza. Y nosotros podemos decir en la actualidad que debemos pronunciar palabra de Jehová, aún en medio de esa osamenta, que ya no hay ni siquiera hediondez de muerto porque ya está todo seco. El Señor lo sabe, si volverán a tomar y a tornarse en vida. El Señor lo sabe. A nosotros nos toca decir y anunciar la palabra de Jehová. Así lo vemos también como una misión. Y les digo porque se conviertan o no se conviertan, el Señor lo sabe. A nosotros nos toca anunciar. Y el Señor le pronuncia que volvería espíritu en ellos. Por supuesto, esto se observa cuando el profeta comienza a pronunciar palabra y a decirle lo que el Señor haría en ellos. Y vio cómo los huesos se iban ensamblando con sus pies. Esto tuvo que haber sido sumamente extraordinario a la vista del profeta. Cómo vio que se cubrían de tendones, que se cubrían de piel y que se cubrían de todos estos órganos que necesitan los cuerpos humanos para poder tener vida. Él profetizó como el Señor le había mandado. Y de repente escuchó ese estruendo, ese ruido, mientras él pronunciaba la palabra que Dios le había ordenado. Y empezó a escuchar ese temblor y a observar todos esos huesos juntándose uno a uno. ¡Qué maravillosa manifestación! Y vio esos tendones, la carne, vio cómo había en ellos ese espíritu, y el Señor le dijo: no, sigue profetizando y profetízale, hijo del hombre, y dile: así ha dicho el Señor Jehová, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, así como lo hizo el Señor en el libro de Génesis, cuando sopló en el hombre hálito de vida y fue el hombre en alma viviente. Pues el Señor nuevamente envía su hálito de vida. Y Él lo hizo, profetizó, y entró en ellos espíritu. Y vivieron, y estuvieron todos sobre sus pies, y hubo un ejército extremadamente grande. Luego el Señor le dijo: hijo del hombre, todos estos huesos secos, ¿sabes quiénes son? Son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y hemos sido del todo destruidos. Pero no, diles a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os voy a hacer subir de las sepulturas y los voy a hacer traer de la tierra de Israel. Entonces vemos cómo aun cuando en ellos no había espíritu, el Señor nuevamente trae ese soplo en su nariz, ese aliento de vida. La primera fase de esta visión parece que corresponde, por supuesto, a este ministerio de Ezequiel, cuando esto convocaba, cuando el profeta Ezequiel convocaba a los judíos muertos a escuchar el mensaje de Dios. Cuando nos hace referencia a los cuatro vientos, representan las cuatro partes de la tierra o la omnipresencia del Todopoderoso. Y esta segunda fase de la visión, que se corresponde al milagro que Ezequiel pedía del Señor, los sepulcros, esta era figurativamente la condición de la gente. La fantasía ha dejado a un lado los huesos dispersos por el campo de batalla y ahora hablan de un cementerio. Cuando hace referencia al espíritu, por supuesto, se traduce como aliento, como viento, y el Espíritu de Dios hace que este milagro descrito en este pasaje se haga una realidad, y alude, por supuesto, a la restauración nacional de todos los exiliados. Cuando hace referencia que habrá
ese espíritu en ellos y vivirían, y hará reposar sobre las tierras de ellos, para que ellos sepan que fue Jehová quien habló y quien así lo había hecho. El Señor promete también por medio del profeta, hijo del hombre, toma ahora un palo y vas a escribir en ese palo para Judá y para todos los hijos de Israel, sus compañeros, y les vas a decir, toma después otro palo y describe en él, esto va a ser dedicado a José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Les promete que los va a juntar en uno solo, para que sean un solo pueblo, y esto será un solo manojo en su mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, te van a decir, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Tú les vas a decir así, el Señor ha dicho esto, Él va a tomar este palo de José, que está en la mano de Efraín, quien es el que lo posee, porque recordemos que Jacob bendijo a Efraín a pesar de ser el menor. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y las van a poner con el palo de Judá, y los voy a hacer un solo palo y serán uno en mi mano. Es decir, voy a injertar estos palos juntos, y sobre estos palos va a estar en tu mano allí, delante de tus ojos, y les vas a decir así este mensaje al pueblo: voy a formar una sola nación, los voy a recoger de todas partes y los voy a traer a la tierra, y yo los voy a hacer una nación en la tierra allí en el monte de Israel, y un rey será todos por ellos el rey. Nunca más, jamás voy a dividir las naciones, nunca más va a ser dos reinos. Entonces, recordemos algo sumamente importante, que cada pieza de madera simbolizaba un reino, ya sea Judá o Efraín. Zacarías usa una imagen muy similar con los callados llamados gracia y atadura, como lo vamos a leer en el libro del profeta Zacarías en el capítulo 11. Hay un rey. Este rey que el profeta menciona, que el Señor le dice este príncipe, por supuesto se está haciendo referencia al futuro gobernante. ¿Y saben quién es? Desciende del linaje de David. Claro que sí, está haciéndose referencia a ese pacto que el Señor concertó con su siervo David, haciéndose referencia al Mesías, porque todas las naciones sabrán que es Jehová el que los santifica, y ellos serán su santuario. En medio de ellos el Señor promete vivir para siempre. Promesa donde abarca el reino del Mesías. Seguimos avanzando hacia el capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él, y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y yo te quebrantaré, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestido de todo, todos ellos, grande multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma, a los lados del norte, y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Aparéjate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guarda. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Jehová. Y será en aquel día
que subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas, y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Seba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré, contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, tenemos aquí estos son temas, señores, de cosas que están por acontecer. Por eso hemos dicho que lo escrito por los profetas, muchos ya han tenido cumplimiento, pero otros están por venir. Y estas son profecías, hermanos, que nos hace sentir que debemos estar muy, pero muy atentos a las situaciones que ocurren dentro del pueblo de Israel. Nótese acá en este capítulo cómo el Señor revela sobre Gog y sus aliados cuando atacan a Israel. Entonces debemos considerar cómo estos oráculos concernientes a Gog y a Magog han dado lugar a varias interpretaciones, por supuesto, esto es muy amplio, sobre el momento en que se van a cumplir, y sugieren pues que ello ocurrirá tras la restauración y la unificación de Israel, lo que leímos en los capítulos anteriores, en el capítulo 36 y 37. Es decir, una vez que la nación de Israel se haya fortalecido, se haya unificado como lo profetiza el profeta en los capítulos 36 y 37, entonces vendría estas
amenazas a cumplirse, porque estas son estas naciones muy poderosas arremeterán contra el pueblo de Dios en la tierra. Y por supuesto que no podemos desconectar el libro del profeta Ezequiel con el libro del Apocalipsis, porque es precisamente allí donde se vuelve a mencionar Gog en las escrituras y se mencionan en el libro del Apocalipsis, precisamente en el capítulo 20, del versículo 7 al versículo 10, allí toma referencia nuevamente el nombre de esta nación. Y parece ahí como si se hace referencia al periodo antes o después del milenio. Entonces estas notas las encontramos, estas conexiones las encontramos con el libro del Apocalipsis, que son, aquí hallamos en este capítulo que se leen los protagonistas y en su mayoría pues son tribus ubicadas en los límites del mundo conocido entonces. Notamos acá cuando se refiere al norte que está Gog, de Magog, Mesec, Tubal, Gomer y la casa de Togarma. Al este está Persia y al sur está Cus, lo que conocemos como Etiopía, y Fut, que es Libia. En Apocalipsis capítulo 28 las describe como las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y haríamos bien si las consideráramos en general como símbolos de las fuerzas que resisten a Dios, en lugar de tratar de precisar a cuáles de las naciones actuales representan. Aunque algunos intérpretes subrayan la importancia de esta batalla y sus implicaciones para la restaurada nación de Israel, el más relevante aspecto de estos dos capítulos, del capítulo 38 y 39, lo más importante es la glorificación del nombre de Jehová ante el resto de las naciones. Gog es el líder de la coalición, Magog es la tierra de Gog y puede ser simplemente llamada la casa de Gog. Mesec es la tribu asiria Musco y al sur de Gomer en el Asia Menor. Y Tubal es la asiria Tabat al sur de Bet y Togarma en el Asia Menor Oriente. Entonces, cuando el Señor le dice, te quebrantaré, Dios tiene la situación en sus manos y aquellos quienes piensan que actúan independientemente se están engañando a sí mismos. Pondré garfios en tus quijadas. Esta es una imagen tomada de la captura de un peligroso pez de grandes dimensiones que es dominado a través de esta forma de atraparlo. Nos habla de Persia y es un área del este de la planicie iraní, un país que ganaba prominencia en tiempos de Ezequiel. Etiopía es el nombre moderno de Cus y al sur de Egipto. Libia es el nombre moderno de Put y Fut en África. Gomer, la Asiria Gimiral, que son sumerios, al noreste de Mesec en el Asia Menor Central. La casa de Togama o Bet Togama es la Asiria y Tilgarim sobre el alto Éufrates en la Capadocia al este del Asia Menor, que es al norte de Tubal, de los confines del norte. Casi todas las invasiones venían del norte. Recordemos lo que nos mencionaba el profeta Jeremías cuando anunciaba la invasión del norte. Pero esta invasión provendrá de sus confines. Habla de Sabá, que es la parte sudeste de la península de Arabia. Nos menciona de Dan, los mercaderes de Tarquis, y te traeré dice en el versículo 16, la soberanía de Dios se hace otra vez evidente, aunque Gog y su cohorte creían que ellos habían planificado la invasión, la responsabilidad correspondía a Dios. Vemos como en el Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 8, Satán aparece como instigador, pero es solamente un instrumento de la voluntad de Dios.
Así que no que él piensa que va a ganar, porque eso no lo logrará. Sencillamente él piensa que vas a levantarse y a destruir el plan del Señor. Nunca lo logrará. Habla sobre este capítulo contra Gog y sus aliados, y por supuesto Dios convoca a las fuerzas de la naturaleza y un gran temblor devasta la tierra, como lo dice en el versículo 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Devastará la tierra y va a afectar, por supuesto, a los peces, a las aves, a las bestias y a todos los seres humanos. No se necesita un ejército humano para luchar contra él. Pestilencias, sangre, lluvias y piedras de granizo, fuego y azufre lloverán sobre Gog. Dios será así engrandecido de esa manera. Y esto describe los últimos acontecimientos del día del Señor. ¿Qué les parece todo esto que está por venir? ¿Nos conviene estar a cuenta con el Señor? Por supuesto que nos conviene, y estar mejor aún en el equipo ganador. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 39 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 39. Tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda cosa que vuela, y a las bestias del campo, te he dado por comida. Sobre la haz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, y escudos, y paveses, arcos y saetas, y bastones de mano, y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años, y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. Enterrarlos a todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. Y tomarán hombres de jornal, los cuales vayan por el país con los que viajaren, para enterrar a los que quedaron sobre la haz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos un mojón, hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: di a las aves, a todo volátil, y a toda bestia del campo: juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos
de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados en todos en Basán. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre, de mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Y os hartaréis sobre mi mesa, de caballos y de caballeros fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habitaren en su tierra seguramente que no habrá quien los espante. Cuando los volveré de los pueblos, y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Bueno, es que estas profecías a veces nos hacen como estas profecías nos hacen así como temblar, como que ¡ay, Señor! Y bueno, hermano, déjeme decirle que lo más trascendental de esto es saber que los acontecimientos futuros ya son conocidos por el pueblo de Dios, porque Dios, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, al Señor no lo sorprende ningún acontecimiento. Todo está trazado por su mano buena y Él anuncia los ataques, las acechanzas que organizarán estas naciones. Pero a la final, Dios siempre llevará su pueblo a la victoria, hermanos, y eso es lo más hermoso y lo que nos debe de llenar de esa fe y esa felicidad de vivir al lado de Él. Entonces, el Señor no está viendo cómo resolver porque algo sucedió y Él no se esperaba de eso y le fallaron los planes o le fallaron los cálculos a Dios y entonces todo se desajustó y ahora Él tiene que ver cómo resuelve lo que no sabía que podía pasar. No, eso no sucede con nuestro Dios. Y eso es sumamente gratificante para conocerle, amarle y obedecerle. Nos damos cuenta acá, pues, cómo el Señor anuncia sobre los 7 años que puede ser que simbolicen finalidad, pero también indica la magnitud del ejército invasor y la gran cantidad de material de guerra dejado sobre el campo de batalla. Aunque algunos interpretan esto como la última batalla de la historia, librada utilizando antiguas armas, las cuales se consumen literalmente, quizás es mejor ver en la utilización de la antigua simbología para describir una futura batalla, en la cual pues se emplearía armamento moderno, así como una representación imaginaria de la guerra espiritual. El lugar para la sepultura que nos habla en el versículo 11, la interpretación, hay varias interpretaciones. Aquí notamos que hay una donde el entierro de los muertos al este del Jordán en la Transjordania. Y ello permitiría a Israel permanecer libre de contaminación. Tantos cuerpos recibirían sepultura a lo largo de 7 meses, que los transeúntes no podrán pasar por allí, y el área será llamada Valle de Amón Gog, que quiere decir Valle de las Hordas de Gog.
Y estamos de nuevo en presencia de un lenguaje apocalíptico simbólico, por supuesto. Nos menciona 7 meses utilizado pues en el versículo 9, que indican finalidad, y también alude a la multitud de soldados. Cuando la Señora habla de limpiar la tierra como sacerdote, Ezequiel hace énfasis, por supuesto, en la pureza ritual. Todos los cadáveres necesitan ser sepultados debido a que se les considera especialmente impuros. En el versículo 13 el Señor habla que yo soy glorificado. El tema principal de esta sección, por supuesto, está envasado en la gloria y la majestad del Señor. El Señor anuncia nuevamente que pondrá su gloria entre las naciones, y todas las naciones verán su juicio, ese juicio que Él habrá hecho, y que la mano de Él será sobre ellos. Y en aquel día, recordemos que esa expresión alude los días del fin, y en aquel día en adelante sabrá toda la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Y todas las naciones también sabrán que Israel fue llevada cautiva por su pecado, sí, porque ellos se rebelaron contra mí, yo los escondí, yo escondí mi rostro y los entregué a manos de sus enemigos, y cayeron a filo de espada, porque ellos fueron llevados a causa de su inmundicia y de sus rebeliones. Pero aún así anuncia el Señor con la esperanza de que ellos volverán de la cautividad, porque el Señor de ellos promete tener misericordia, porque el Señor es fuerte y celoso. Ellos sentirán, por supuesto, dice el Señor, ellos van a sentir vergüenza por todas las cosas que ellos han hecho contra mí. Cuando ellos entren en sí, caigan en sí, ellos van a sentir vergüenza, pero sabrán que habitarán en la tierra con seguridad y nadie más los va a espantar. Por tal motivo, yo mismo, el Señor, los sacaré de entre las naciones donde los esparcí, y ellos serán santificados allí, delante de los ojos de muchas naciones, para que todos conozcan que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haber permitido que ellos fuesen llevados en cautiverio entre las naciones, ellos van nuevamente a ser puestos al lugar de donde yo los saqué. Y no voy a esconder más mi rostro sobre ellos, no, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. De esta manera esperanzadora, el Señor anuncia la plena restauración, vivificación de su pueblo Israel. Así llegamos al final entonces de este capítulo. Avanzamos un capítulo más para ir reduciendo, que son 5 el sábado. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tantas bondades que has derramado sobre tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, cada día más vivifica a tu pueblo, Señor. Te damos gracias en este día porque has permitido que la hija de nuestra querida Cachita, Evelyn, cumpla 54 años. Y es de bendición para tu sierva tener a su hijita, pues la considera un gran regalo que tú le has enviado. Sigue bendiciendo a tu sierva, Señor, sigue dándole muchos años de vida y sobre todo, guiado por tu mano buena. Gracias, oh Dios, te damos por las conexiones y los hermanos que están desde los distintos países, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos que están desde los Estados Unidos, Padre, desde Kingwood, desde Zephyr Hill, desde Leeward, desde North Richland Hills, desde Washington, desde Orlando, desde Wesley Chapel, Señor. Ten misericordia de los hermanos que están desde Silver Spring, desde Dallas, desde Birmingham,
desde Jacksonville y desde Tampa, Señor. Bendice cada hogar, guárdale, fortaléceles, guíales en todo momento, así como los hermanos que están desde México, desde General Escobedo, desde Cancún, desde Algarín, desde Coyoacán, Señor. Fortalece a estos hermanos, auméntale su fe. Los hermanos que están desde Ciudad de Panamá, Padre bueno, están en tus manos. Ten misericordia, oh Dios, de los hermanos que están desde Alemania. Gracias, Señor, aunque no sabemos quiénes están, pero tú sí sabes todos los nombres, Señor, y sus necesidades. Bendice y guarda a los hermanos que están conectados desde Guayaquil, Ecuador, así como los hermanos que están conectados desde Colombia, Medellín, los hermanos que están desde Calama, en Chile, y los hermanos que están desde Tegucigalpa, en Honduras. Bendice y guárdalos, Señor, fortalece la niñez, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, están delante de ti, los enfermos, Padre. Seguimos orando y clamando por aquellos que necesitan de ti ese milagro, así como los que necesitan de ti esa restauración. Muchos heridos por el pecado, a través de dificultades y pruebas que han venido hacia sus vidas, arremetiendo contra ellos, pero bendito eres tú, porque tú has prometido multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Confiamos en tus promesas. Gracias, Señor. Hoy en este cierre de campaña, Señor, en Panamá, sigue bendiciendo a los predicadores, Señor. Almas puedan aceptar este precioso legado que nos has dado. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.